esta mañana en particular yo quiero iniciar dialogando un momento contigo sobre qué es lo que en últimas es el Evangelio y qué efectos vemos en la Escritura que debe hacer el Evangelio en nuestras vidas. No sé si has pensado en ello. Muchos podríamos decir, tal vez el Evangelio es venir un domingo a la iglesia, o aprenderme unas doctrinas, o saberme de memoria unos versículos, o tener una buena relación con este pastor, o con los siervos de la iglesia. Todas estas cosas que nos dice la Escritura que debemos hacer, pero eso en síntesis no es el Evangelio. Si tú has leído la Escritura, recuerda lo que dice el apóstol Pablo, que no se avergüenza del Evangelio porque es... Muy bien, poder de Dios. Y quiero hablarles de eso esta mañana. El Evangelio es poder de Dios. Dios en Cristo Jesús tiene el poder para transformar nuestras vidas y cambiarlas. Hace poco estaba en un grupo de membresía en la iglesia. Hacemos cursos de membresía para que la gente conozca la iglesia y se pueda conectar de una manera más clara con ella. Y hay una sección que nosotros tenemos, y esa sección es poder escuchar los testimonios de las personas que se van a ser miembros de la iglesia. Y sacamos un buen tiempo escuchando su historia, y les puedo decir que de primera mano es una alegría. Realmente llena el corazón escuchar historia tras historia, cómo el poder de Dios transformó las vidas de estas personas. Como eran antes unos y ahora otros. Y tal vez no fue en un momento dramático, en un instante, tal vez fue algo progresivo, pero hubo transformación. No sé si tú recuerdas hoy cómo fue el momento, el tiempo, la época en la que Dios vino a tu vida y te cambió. ¿Qué estabas haciendo antes? Y cómo ahora, hasta se preguntarán los familiares, ¿y tú qué haces yendo un domingo a la iglesia? El domingo no es para ver fútbol. Yo quiero hablarte a partir de un texto de la Escritura que nos muestra de una manera tan excepcional el poder transformador de Jesús. Estamos en la iglesia El Rey del Poblado estudiando el Evangelio de Lucas, por eso quería traerles este pasaje. Si has leído el Evangelio de Lucas, capítulo 8, esa escena, ese pasaje tiene muchas escenas interesantes. Te quiero mencionar antes de leer el texto. La primera escena es Jesús hablándoles de una parábola, la parábola de los terrenos o de la semilla. Has leído que existen 4 tipos de terrenos. Un terreno que recibe la semilla y viene Satanás y quita la semilla. Otro terreno que se siembra la semilla, y cree, y la persona es alegre y feliz y está contenta porque recibió la semilla, pero viene la prueba y cuando llega la prueba se aparta. El tercer terreno es aquel que recibe la semilla por un tiempo, parece que cree, pero vienen los afanes de la vida, las preocupaciones, el amor a las riquezas, el amor a las cosas de este mundo, y dice que ahogan la semilla y no germina. Y finalmente el último terreno que recibe la semilla y es un buen terreno y da fruto abundante. Luego Jesús en ese pasaje mete a los discípulos en una barca y les dice: pasemos al otro lado, y en medio del lago se desata una tormenta. Yo sé que tú has leído ese pasaje. Se desata la tormenta, estos discípulos buscan a Jesús que está dormido, lo despiertan, y Jesús reprende a la tormenta, al mar, y todo queda en calma. Y les dice a ellos: ¿dónde está tu fe? Y la escena termina con los discípulos preguntándose el uno al otro: ¿y quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar lo obedecen? Dando a entender que ellos todavía no sabían con quién andaban. Aunque estaban con Jesús, no sabían que era Dios, que tenía el poder para enfrentar las tormentas tan poderosas. Después de ese evento es el texto que vamos a leer. Si puedes abrir tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versos 26 al 39, vamos a ver esta tercera escena, y es
en la que nos vamos a centrar hoy para pedirle al Señor que nos dirija y nos enseñe y nos dé su gracia para obedecer su palabra en este día. Dice así, Evangelio de Lucas, capítulo 8, versos 26 al 39. Navegaron hasta la región de los Gerasenos. Bueno, entre otras, hay como una discusión entre dos ciudades. Esta es Gerasa, la otra es Gadara, si ustedes recuerdan el texto de Marcos. Parece que eran dos ciudades muy cercanas al lago. Y dice, navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza: ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos paciendo en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de allí porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Esta es la palabra del Señor para nosotros esta mañana. Y antes de orar por ti y por mí, yo quiero mencionarte lo siguiente. Tal vez cuando uno lee estos pasajes, son como advertencias de las presuposiciones que pudiéramos tener al leer un texto como este. Tal vez tú puedes leer este texto y decir, bueno, eso es como un cuento de hadas que se inventó Lucas para convencer a Teófilo y que conociera realmente a Jesús. O tú puedes leer este texto con una mente atea o agnóstica que dice, no, eso no, yo sinceramente no creo eso. Eso me parece una historia traída de los cabellos. O tal vez tú lees un texto como este pensando en esos detalles y por qué fueron cerdos y por qué no fueron perros. Y por qué otro evangelista narra que eran 2 endemoniados y aquí uno. Y te metes por las ramas y tal vez no te enfocas en lo que es el mensaje central de un pasaje como este. Por eso yo quiero invitarte a orar por ti y por mí, que Dios baje esas resistencias, que Dios muestre el poder de su palabra para nosotros, la transformación que trae el Evangelio a nuestras vidas. Cierra tus ojos y oramos. Padre,
Te agradecemos esta mañana por la lectura de este pasaje. En tu providencia nos permites abrir hoy, Señor, y leer y entender y aplicarlo. Yo quiero pedirte, Señor, Espíritu Santo, que tú bajes las resistencias que hayan en nuestra mente, que nos permitas leer estos textos con una mente cristiana, una mente espiritual, que cree en la palabra de Dios, que cree que este hombre endemoniado existió, que cree que Jesús fue a esa tierra para sanarlo, liberarlo, que cree en el poder de Dios. Yo te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entrar en este texto como si fuera un libro del cual vamos a ver 4 capítulos. Los libros están divididos en capítulos. El primer capítulo tiene que ver con la ubicación. Este texto no es así sencillamente porque Lucas quiso escribir que iban a otra tierra. Tiene mucho que ver la geografía que menciona, y la ubicación es clave para el mensaje que está presentando Lucas en su evangelio. El segundo capítulo tiene que ver con la condición o la situación que estaba enfrentando este hombre y narra descriptivamente cómo se encontraba este hombre. No solamente menciona que era un endemoniado, sino que lo describe, cómo estaba viviendo. El tercer capítulo tiene que ver con la confrontación. ¿Y qué es lo que Lucas y el Señor nos quiere mostrar esta mañana frente a la confrontación que hay con las tinieblas? Y el cuarto capítulo son las respuestas que Jesús le da a los ruegos que hacen diferentes personajes de esta historia. Y ahí nos queremos meter pensando que Dios quiere invitarnos hoy a algo muy especial cuando entendemos su evangelio. El primer capítulo, como les mencionaba, es la situación. Y si lees los versos 26 nuevamente, detenidamente, dice que navegaron hasta la región de los Gerasenos. Les mencionaba que los estudiosos piensan que eran 2 ciudades cercanas, una a 30 kilómetros, otra como a 14 kilómetros del mar. El caso es que era una región muy cercana, pero no era una región judía. Era una población que quedaba al otro lado del mar, una población pagana. Si ustedes recuerdan, los judíos pensaban que Dios solamente se movía en Israel, que Dios no salía de Israel. Para ello, recuerda a Jonás. El Señor le hace un llamado a Jonás. ¿Te acuerdas a dónde le dijo que se fuera Jonás? A Nínive. Y él huyó a Tarsis. Y él no podía entender cómo es que Dios quería obrar en Nínive y salvarlo, como finalmente ocurrió. Se arrepintieron y una nación pagana que Dios salvó del castigo de ese momento. Aquí vemos a Jesús saliendo del territorio de Israel, territorio protegido, territorio donde Dios había dado todas las leyes, los profetas, y se mueve a una región pagana, toca el pie, si vamos a hablar de esa ciudad, Gadara, y se encuentra con un endemoniado. El Antiguo Testamento cuenta también cómo el Señor quiso que el pueblo de Israel fuera testimonio a todas las naciones. Infortunadamente, Israel lo hizo a punta de exilios. En los exilios tuvo que ir a Babilonia porque no contaba las bendiciones de Dios, como decía el Salmo 105, verso 1. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones. Porque el plan del Señor siempre ha sido salvar, restaurar, y para ello llamó a su pueblo. Aquí Jesús está personificando ese Israel que se resiste a salir y se mueve a la nación pagana de Gadara para mostrar su poder, para mostrar salvación. Y me llama mucho la atención esta llegada de Jesús a esa tierra, porque piensa por un momento que nosotros entendemos Jesús es el Señor de la creación, ¿de acuerdo?
que, como dicen las Escrituras, por medio de Jesús todo fue creado. ¿Tú crees eso? Y el Señor de la creación llega a una tierra y se da cuenta lo que pasó con lo que era la corona de su creación. Si lees Génesis capítulo 1 y 2, el ser humano, imagen y semejanza de Dios, tendría que reflejar esa belleza de Dios, belleza moral, belleza espiritual, belleza física inclusive, y Jesús se encuentra con el cuadro más degradante de la caída. ¿Cómo es que el ser humano por su pecado, cómo es que el ser humano por transgredir la voluntad de Dios y caer en desobediencia, también cae preso de lo que podría ser algo terrible como es la posesión demoníaca? Y Jesús se encuentra con esa imagen, con esa pintura ahí enfrente, el Creador. Y lo que Él hace es majestuoso porque Él quiere rescatar lo que se ha perdido. Él quiere traer restauración y sanidad. Esa es la escena de la ubicación, esa es la escena de la geografía cuando Jesús llega a este lugar. Luego miremos la situación. Esta situación que presenta Lucas es un endemoniado. Mira los detalles que presenta. Venía de un pueblo, dice esta versión, nueva versión internacional, pero la Reina Valera dice que venía de la ciudad. Era un hombre como tú y como yo, una persona como tú y como yo, que nunca llegó a pensar que llegaría a ese punto en su vida. Con vecinos, tal vez con familia. Y aquí aparece este hombre que no tenía casa, ya no tenía vecinos, sino tenía tumbas como vecinos. Vivía en lugares de soledad y no tenía identidad. Si te das cuenta en este pasaje, los que responden a las preguntas que Jesús hace y las demandas de Jesús son los demonios. Este hombre había perdido su identidad. Andaba desnudo. Y lo que es peor, aunque lo sujetaban con cadenas, porque era un problema social. Este hombre era un problema social, como muchos de los que tenemos hoy en esta ciudad. Y lo que hicieron fue atarlo con cadenas, pero ¿qué pasaba? El hombre tenía una fuerza descomunal y rompía las cadenas, aunque él era internamente esclavo de Satanás, externamente tenía una fuerza para romper cualquier cadena. Qué tristeza, ¿no? La situación de este hombre era terrible, no tenía control. Y algo que me llama mucho la atención de este asunto es que a veces pensamos que existen tres clases de personas en el mundo. Existe el creyente, el que cree en Jesús. Nosotros creemos firmemente que aquel que ha confesado a Cristo como su Señor y que el Espíritu Santo mora en él, no puede ser poseído por un demonio. Nosotros creemos que puede ser influenciado y hay un conflicto espiritual y hay tentación, pero no puede ser poseído. Creemos que hay otro tipo de personas que tal vez llegan allá. Y como sociedad a veces decimos, no, eso no es espiritual, eso es psicológico, eso fue que llegó a terribles problemas emocionales. Y creemos en un tercer grupo de personas como que está en la mitad. Como que aquí están los cristianos, aquí están los que pueden llegar a ser personas como este hombre, y los que estamos en la mitad en la vida. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura al respecto? Que existen solo dos tipos de personas: los que creen en Jesús y los que están bajo la influencia del príncipe de este mundo. Efesios capítulo 2, por ejemplo, dice: Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Colosenses dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es importante entender esto. Tal vez lo que tú has vivido en tu experiencia de conversión no ha sido tan dramático como lo que ocurrió con este hombre, pero antes de conocer a Jesús,
Tú y yo estábamos influenciados. Tú y yo estábamos bajo esa potestad, lo quieras o no, del príncipe de mentira, del padre de mentira, dice la Escritura. Y el Señor vino a liberar. Esa es la situación de este hombre, poseído por estos demonios. Pero esta confrontación, que es el tercer capítulo que les mencionaba, es una confrontación la que ocurre acá. Debemos entenderla de la siguiente manera. La confrontación con las tinieblas es una confrontación que muestra el pasaje: Jesús es mayor. Muchas veces pensamos que parece que la confrontación de las tinieblas con el reino del Señor es como un pulso entre iguales, como si fuera el bien y el mal chocándose ahí, el yin y el yang. Pero la Escritura deja muy claro que el poder de Jesús es mayor, que el poder de Jesús es superior. Y yo quiero preguntarte eso: ¿tú crees que el poder de Jesús es mayor? ¿Aún que las tinieblas mismas? ¿Aún que un virus como el que tal vez decimos vino para destruirnos? Porque este pasaje nos deja ver a unos discípulos, si recuerdas lo que les mencioné al principio, haciéndose la pregunta: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Y tal vez en nuestro discipulado pasamos tanto tiempo haciéndonos la misma pregunta: ¿y quién es este? Y es que yo no lo conozco todavía, ¿y quién es este? Y nos encontramos aquí con unos demonios que lo primero que hacen es postrarse a los pies de Jesús y decir: eres el Hijo del Dios Altísimo. Ellos sí reconocen quién es Jesús. Ellos sí saben quién es Jesús y el poder que tiene sobre ellos. Él es soberano, Él es poderoso, Él puede liberar a cualquier persona de las garras del enemigo. Estaba estos días viendo un video de una mujer en Cali que desde los 12 años entró en la drogadicción. Tiene 30 años. Imagínense cuántos años en la droga. Se prostituyó, 2 hijas que le dejó a su mamá, la abuela cuida a las niñas. Y cuando hablaba ella en su relato, decía: no puedo salir de aquí. Porque si somos sinceros, ninguno aquí puede ser libre por sí mismo ni del pecado, ni de la influencia de Satanás. Por más que tú digas: no, la educación lo va a hacer. No. El dinero. No. La influencia. Estar con las personas correctas. Solamente el poder transformador de Jesús puede cambiar un alma cautiva, poseída, en un alma libre. En un alma que ya es nuevamente restaurada como el Señor quería en Génesis 1 y 2. Un alma que puede respirar espiritualmente, que ya no está muerta. Ese es el poder del Señor. Pero aquí es muy importante mencionar también que cuando Jesús les dice o le dice: ¿cómo te llamas?, la respuesta que da el demonio o los demonios es legión. Hay que clarificar que Jesús no está hablando aquí de una fórmula para confrontar a Satanás. No es una fórmula. Y por el contrario, la respuesta de legión, ¿sabes qué es una legión? Se refiere a un ejército de más o menos 6,000 hombres. Ahora piensa, Jesús viene con su poder, se le arrodillan y se le tiran, y le pregunta a Jesús: ¿cómo te llamas? Y dice: 6,000 hombres. Un ejército de 6,000, como diciéndole: todavía aquí puedo pelear. Pero tiene que pedirle permiso y suplicarle al Señor que los deje ir a los cerdos.
Y hay una mención aquí al abismo, lo que no nos mandes al abismo. Ese era el lugar de tormento, o es el lugar de tormento donde estarán estos seres caídos con Satanás. Y Jesús les da permiso a ellos a entrar a unos cerdos, más o menos 2000, y esos cerdos terminan en el lago. Pero esta confrontación finalmente nos deja ver que el poder de Jesús está sobre las tinieblas, sobre tus pecados y mis pecados. Y su deseo es sanar, salvar, restaurar, mientras que el poder de las tinieblas viene a robar, matar y destruir. Eso era lo que estaba haciendo ese poder sobre este hombre, destruyendo todas las relaciones y todo lo que él tenía. Ahora, el cuarto capítulo, y antes de entrar al cuarto, recuerda, el primero es la ubicación, nos ubica, nos pone en la geografía importante, el Señor trayendo salvación a las naciones. El segundo, la situación, la condición de este hombre, no podía salvarse por sí mismo, no podía salir de esa cautividad por sí mismo, y el Señor viene a obrar soberanamente. El tercero, la confrontación, el Señor hace, Dios soberano sobre las tinieblas, soberano sobre Satanás, soberano sobre nuestros pecados. Y el cuarto, las respuestas. Mira, este pasaje es muy interesante con las respuestas que Jesús le da a los pedidos que hacen. Los primeros que hacen un pedido acá son la legión. Si miras el verso 30, cuando pregunta ¿cómo te llamas?, le pregunta a Jesús, legión, respondieron, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. ¿Cómo le responde Jesús? Vayan. Y de ahí se hunden en el lago, lo que implica que terminaron en el abismo. Les responde afirmativamente. De entrada solamente les menciono, no todo sí de Dios es positivo. Segundo grupo, la multitud. La multitud, si lees más adelante los textos, cuando les contaron lo que había pasado, la multitud responde rápidamente en el verso 37, dice, entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le rogó a Jesús que se fuera de allí, porque les había entrado mucho miedo. Ahora piensa por un momento que están frente a Dios mismo, al Señor y Salvador, al soberano, y ellos le piden, vete de aquí. Por favor, te rogamos, vete de aquí. Nos produce mucho miedo y también tenemos que pensar que la implicación era económica. 2000 cerdos murieron ese día. ¿Se imagina la situación en el lago? 2000 cerdos flotando. ¿Cuánto vale un cerdo? Alguien me dijo 500,000 pesos más o menos. Multiplica. Vete, Jesús, no afectes mi status quo, por favor. Jesús, no te metas con mi vida, te quiero lejos. Puede ser que algunos actúen como la multitud, que aún viendo el poder de Dios, transformador, soberano sobre personas, no te metas conmigo, Jesús. Móntate en la barquita y vete. Ahora, ¿cómo responde Jesús a ese pedido? Míralo. Así que él subió a la barca para irse. No todo sí de Dios es positivo. Y finalmente, la tercera petición, ruego que hace es el hombre exendemoniado. Verso 38. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. ¿Tú recuerdas el momento en que el Señor te salvó? El tiempo, la época. Este hombre nos muestra que quería estar con Jesús. Su deseo más profundo es, Jesús, no te vayas de mí. Déjame subir a la barca, yo quiero ir contigo, Jesús. Quiero estar cerquita de ti, por favor. Un discipulado básico que nos deja aquí Lucas es que la persona
transformada por el poder de Jesús, quiere estar con Jesús. Anhela estar con Jesús. No va a cuestionar ni los tiempos de los miércoles, ni los espacios que Dios mismo le pida para estar con Él, porque anhela estar con Él. Su pasión es estar con Jesús. Pero es interesante también el discipulado que le hace Jesús a este hombre, porque le dice, vete a tu casa. El discipulado también es obediencia. Y aun con lo costoso que sería para este hombre, tendría que regresar a los suyos y hablarles del poder de Dios en su Hijo Jesucristo y cómo Él es un testigo de ese poder. No todo no de Dios es negativo. Por eso quiero invitarte a reflexionar en esto y oramos. ¿Cómo podemos entender el Evangelio acá? En primer lugar, cuando Jesús muestra lo que ocurrió con este hombre, deja ver la devastación de la caída. Lo que se soñó un día como el diseño maravilloso, estropeado y caído. Pero deja ver también que este hombre, ni la sociedad, ni su familia, por todos los esfuerzos que quisieran hacer, lo lograron liberar. Solamente el poder de Jesús, que lo anticipa aquí, como lo hará en la cruz del Calvario, para liberar a todos aquellos que Él llama a su salvación. Este hombre ni estaba buscando a Jesús. Óyelo bien, este hombre no se imaginaba un día que iba a cambiar su vida como ese día. Pero ¿saben qué es lo hermoso de este pasaje? Jesús movió a discípulos en una barca, calmó tormentas por salvar un hombre, por salvar una vida. Así que si el Señor te ha llamado hoy acá y vienes por primera vez, Dios ha movido todo para que tú te encuentres con Él, para librarte del poder de las tinieblas, del poder del pecado y darte vida eterna desde hoy mismo. Liberarte. Mira, piensa en este hombre con el llamado y el pedido, porque eso también es lo que creo que Dios nos está llamando a nosotros. Vuelve a tu casa, obedéceme. Ser testigo del poder de Dios, ser un testimonio en casa. Muchos decimos, no, yo puedo ser testimonio en el trabajo de pronto, o afuera, o en la iglesia, o vámonos de misiones. Pero en la propia casa, Jesús. Ir a mi propia casa y decirles a ellos lo que tú has hecho por mí. Piensa en esto. Este ex endemoniado, imaginémonos que ya calmado como lo vieron después la multitud, va a la casa y tiene una esposa, vestido, organizado, deja de ser el hombre que era como un animal y golpea. Y le abre a su esposa, que tal vez no la veía hacía meses. ¿Qué le diría a este hombre? Amor, volví. Llegó un hombre de Israel. Y yo ni tenía noción de las cosas hasta que Él intervino poderosamente y resulté entendiendo muchas cosas, calmado, me vistió. Y hoy soy otro. Ya esos poderes no pueden poseerme. Él me liberó. Invita a los amigos, a los familiares, a los padres, a los abuelos, que yo quiero contar lo que Jesús hizo en mi vida. De primera mano quiero decirles que soy cambiado y transformado por el poder de Jesús. Pero al siguiente día tenía que ir a una entrevista y sentarse y esperar a su turno. Y le dicen, bueno, ya es su turno. Y lo atiende el entrevistador y le dice, bueno, ¿y a qué te dedicabas? No, pues yo cuidaba tumbas. Pero vino un hombre de Israel y tuvo misericordia de mí.
y me rescató y me dio vida eterna. Y ahora ya no soy lo que era. Ya no soy lo que era. Cierra tus ojos y respóndele a Jesús como quien viene por ti hoy, como quien quiere tener un encuentro contigo hoy.